esta, ¿y cuál? En aquesta. Esta. Sí. Perfecto. A ver, está colocando. Bueno, como solamente... Tenemos que acortar un poco. Sí, 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 sí. Por si no... No te preocupes. Tienes hasta la 1:05. Pero me avises porque yo igual no veo en el reloj, me despisto, tú me dices y yo entero. Ya sé que me faltan 3 minutos. Molt bé, doncs anem amb la segona taula, la taula rodona, els àmbits de controvèrsia recent davant la Comissió Europea, amb els ponents que ja ha presentat la directora abans, el doctor Andrés José Antonio Rodríguez Míguez, subdirector general d'Investigació de la Comissió Galega de Competència de l'Instituto Galego de Consumo, i la Neus París Domènech, advocada en cap de la unitat del Gabinet Jurídic al Departament d'Acció Exterior, que abans havia estat advocada de la Generalitat en la Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals i també subdirectora de la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica. Si us sembla, comencem, intentem ajustar-nos una mica més al temps perquè ens quedi temps per fer debat i preguntes, ja que ara ens ho hem saltat. Gràcies. Bon día. Un saludo tanto a los que están presentes como a los que puedan verlo de modo virtual o puedan verlo en diferido. Yo creo que de las únicas cosas buenas que nos va a quedar de la pandemia es este formato mixto que nos permite asistir a cosas que en otras condiciones no sería posible. Quiero comenzar mi intervención con un agradecimiento y una felicitación. El agradecimiento, lógicamente, es a la organización, no solo por la gentileza de haberme invitado y brindado esta oportunidad de participar y compartir experiencias en un tema por el que siempre he tenido un gran interés, como es el tema de las ayudas de Estado, sino también por la amabilidad especial con la que he sido tratado y recibido. La felicitación es doble porque, por un lado, creo que el tema de las ayudas de Estado es un tema de singular actualidad, ya no es la cenicienta del derecho de la competencia, como decía Quinckley en su tratado sobre ayudas de Estado del principio del 2008, y es una medida cada vez más importante como la actual crisis ha puesto en evidencia y la crisis anterior ya había manifestado claramente. Y la segunda felicitación es porque el diseño del curso creo que ha sido magnífico. Todos los ponentes, como veremos, nos hemos coordinado intuitivamente y en algunos casos expresamente, porque realmente lo que tenemos toda la intención es de entonar la misma melodía para que los que escuchen, tengan la oportunidad de escuchar esta sesión, se queden con una idea general, tarareen una música y con el material que aportamos cada uno de nosotros puedan profundizar en aquellos temas que le interesan. Y el segundo motivo de felicitación es porque he tenido conocimiento de que la unidad que controla las ayudas de Estado es también la que analiza la buena regulación, porque realmente en el tema de las ayudas de Estado, de las ayudas públicas, es una cuestión que es un instrumento legítimo de política económica del que ha de hacerse un uso lo más racional posible, siguiendo los principios de buena administración, por tanto, necesidad, proporcionalidad y analizar qué es la medida más adecuada para corregir ese fallo de mercado o esa necesidad pública que se quiere potenciar. Por ese motivo, entre la documentación que aporté era la referencia al primer informe anual sobre ayudas de Estado que elaboró en su momento la CNC y un informe específico del 2016 ya de la CNMC que da un análisis económico que en estas materias realmente, como en general en todo el ámbito de la competencia, es economía y es derecho y ambas están íntimamente relacionadas. También suelo decir, aunque en mi caso no es tan directo, que las opiniones que manifiesto lógicamente son opiniones personales y no de la autoridad en la que trabajo, que es la Comisión Gallega de la Competencia dentro del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, que tiene una facultad en materia de ayudas públicas. Podemos emitir informes si se nos solicitan, pero no suele hacerse un gran uso de esa facultad, cuando realmente podríamos aportar
y puede ser significativo. El tema del que voy a hablar yo es pasar un poco de las musas al teatro, porque en el fondo el tema al que quiero exponer es el tema del marco europeo de las ayudas estatales en contextos de crisis. Por tanto, el marco temporal de las ayudas derivadas de la crisis del COVID y el más reciente aprobado con motivo de la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas. En el fondo, lo que estamos hablando es de que se aplican las mismas normas de la Unión Europea, pero con un grado de flexibilidad que el propio sistema permite. Y eso es uno de los grandes aciertos del diseño europeo. También mi experiencia me dice, y creo que positivamente, que siempre que participo en una jornada, me es posible, participo en toda la jornada. ¿Por qué? Porque aprendo de los otros ponentes y me gusta que mis intervenciones se correlacionen con la de los otros ponentes. Yo no vengo a hablar de mi libro, sino que todos venimos a hablar de un libro colectivo y, por tanto, eso me permite referirme a cosas ya comentadas sin profundizar en ellas, pero dar coherencia al conjunto de la exposición. Y en ese sentido me resultó especialmente grato porque tenía pensado yo también hacer la referencia al Tratado CECA, el tratado por el que se constituyó la Comunidad Económica la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en el 51, que ya está extinguido porque tenía una duración de 50 años, transcurrido el cual nadie quiso renovarlo y que fue el primero de los tratados constitutivos. En ese tratado ya los padres fundadores tenían una idea clara: las ayudas públicas pueden afectar a la competencia y lo pueden afectar en la medida en que se había suprimido las barreras arancelarias y el temor que se tenía es que se reemplazasen las barreras arancelarias por medidas que artificialmente distorsionasen el mercado, que eran las ayudas públicas. Sin embargo, hubo un cambio de óptica. En 1951 es cuando se redactó el tratado, se partía de una concepción liberal de dos sectores muy concretos, que era el carbón y el acero, y de que pues no iba a concederse ayudas por parte de los Estados miembros, en aquel momento eran 7, sino por parte de la alta autoridad, que se recababa la capacidad de poder auxiliar a aquellas empresas concretas que en un momento lo determinasen. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo estalló una gran crisis tanto del carbón y del acero que obligaron a repensar el sistema. Y esa prohibición, que como decía la jurisprudencia era radical y absoluta, se prohibía todo tipo de ayudas porque se entendían que era la alta autoridad quien las podía conceder, tuvo que reinterpretarse. Se acudió al artículo 95 de ese tratado y a un dictamen del Tribunal de Justicia que permitió considerar como europeas las ayudas que concedían los Estados bajo determinados parámetros. Pero ¿qué nos pone como referencia y por qué esa evocación del Tratado de 1951? Es que fue la crisis, un factor de crisis, el que obligó a evolucionar al modelo, de una prohibición radical y absoluta, como decía la jurisprudencia, del Tratado del 51, a 6 años después el Tratado constitutivo de por aquel entonces Comunidad Económica Europea, que es esencialmente el mismo artículo y los mismos artículos que ahora perviven en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hubiera evolucionado. Se pasó de una prohibición radical y absoluta a una incompatibilidad de principio. Si uno lee el artículo 107, no utiliza la palabra prohibición, sino que, salvo que el presente tratado disponga otra cosa, se considerarán incompatibles y tampoco ofrece realmente una definición de ayuda de Estado, sino que hace lo que un profesor francés, Roberti, definió con gran acierto como una hipótesis compleja. Es decir, una medida que reúna cumulativamente, como explicó María José, todos esos requisitos, es en principio una ayuda estatal y, por tanto, en principio debería declararse incompatible, salvo que pueda ajustarse a alguna de las excepciones que incorpora el Tratado CE y que mantiene el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que antes no existía. Se pasa, por tanto, de una prohibición absoluta a una incompatibilidad de principio con un régimen de excepciones singulares. La actual crisis y ya la crisis bancaria del 2008, que ya fue citada por Luis, pone en evidencia que no podía seguir aplicándose en un contexto diferente en las mismas reglas, pero que sí las reglas permitían una gran flexibilidad. Yo creo que fue uno de los grandes aciertos de la Comisión Europea frente a algunos Estados miembros que propugnaban que se hiciese una vacatio legis del sistema en general del derecho de la competencia y, por tanto, también de la cenicienta que eran en aquel momento las ayudas estatales, sino que optó por una aplicación más flexible dentro del propio marco legal, con lo cual se daba la oportunidad de que se concediesen ayudas que en otro contexto no se hubieran podido conceder y, sobre todo, respetando un sistema que se había demostrado como muy eficaz.
porque realmente esa hipótesis compleja que dibuja el artículo 107.1 lo que da es un amplio margen de interpretación, a veces muy complicado, lo reconoce la propia Comisión, que como también se citó aquí por María José, en 2016 elaboró una comunicación expresando específicamente cuál era el estado de la cuestión del concepto de ayuda, porque es la clave, pero es difícil de aprender, como la idea de que empresa y actividad económica. La clave es que todo aquel que desarrolla una actividad económica es empresa y, por tanto, está sujeto al derecho de la competencia, pero hay un amplio margen dentro del que se puede desenvolver. Lo cierto es que en España el estado de alarma y, por tanto, el confinamiento empezó el 15 de marzo, en Italia con posterioridad, pero el 19 de marzo había ya un marco temporal de ayudas de Estado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID. Ni siquiera creo que técnicamente estaba declarado el estado de pandemia a nivel por la Organización Mundial de la Salud, pero ya había una respuesta de la Comisión Europea. Es difícil entender que hubiera podido haber una respuesta tan rápida, tan sólida y tan coherente si no hubiera existido la experiencia del paquete bancario del 2008. Lo que pasa es que el sistema se había perfeccionado. En el 2008 se redactó una primera comunicación general, pero la necesidad obligó a dictar sucesivas comunicaciones teniendo en cuenta lo que se denominaba activos tóxicos, después la necesidad de recapitalizar a determinadas empresas y después cómo se hacía esa transición. Por tanto, fueron comunicaciones diferentes sobre cuestiones concretas, mientras que lo que se optó ya en este marco temporal sobre el COVID es elaborar una primera comunicación, se concibiría probablemente como única, pero la realidad hizo que se fuese adaptando el mismo documento hasta llegar a tener 6 revisiones sucesivas sobre un mismo documento, lo cual demuestra claramente la voluntad de la Comisión Europea en evidente contacto con los Estados miembros de ofrecer una respuesta ágil, pero eficiente, legal y con un grado importante de seguridad jurídica que en todas estas materias son fundamentales. De ahí la importancia para mí que representa estar hablando ante este foro, representado por los letrados de la Generalitat de Cataluña, pero también por los que trabajan en los servicios jurídicos, porque a nosotros muchas veces nos cabe la necesidad, digo, nos cabe porque yo también trabajé en servicios jurídicos, de elaborar esas normas y no tanto ver si puede ser compatible, sino incluso si hay experiencias de otros países que nos permitan aprovechar y poder utilizar esa misma medida para nuestras propias necesidades. El hecho es que sobre la base de esa experiencia se dicta una primera comunicación y esa comunicación ha ido progresivamente enriqueciéndose a medida que las necesidades lo hacían evidente. De hecho, el texto consolidado es único, hay una versión oficial, pero no legal directamente, como las refundiciones que hace el Boletín Oficial del Estado, pero lo que omite es la parte introductoria. Si uno lee la parte introductoria de cada una de las seis y la primera versión del marco temporal, lo que apreciará es cómo evolucionaron los acontecimientos y cómo la respuesta de la Comisión Europea, sustituyendo medidas, añadiendo medidas, iba respondiendo a la necesidad que en tiempo real se estaba produciendo. De hecho, las 5 primeras medidas que se diseñaron en ese primer marco temporal del 19 de marzo del 2020 se transformaron en la versión definitiva. Si no hay prórrogas, que probablemente no las habrá, comentaba ahora yo con Luis, incluye 14 medidas. 14 medidas que perseguían objetivos distintos y todos ellos complementarios. El primer paquete eran ayudas destinadas a garantizar la sostenibilidad de las empresas. Había un problema de cierre de empresas, había un problema de suministros, había un problema de liquidez. Por tanto, las primeras medidas tenían como objetivo transferir fondos a los estados, a las empresas, para que pudiesen sobrevivir en el día a día, en el cash flow, la necesidad de dinero constante y sonante del día a día. Bonificaciones de crédito, garantías de crédito, medidas de ayuda en materia de exportación, que era un factor importante. Y todas esas normas van flexibilizando el marco general sobre la base principalmente de 2 excepciones que también fueron comentadas. En primer lugar, la excepción del artículo 107.2b para catástrofes naturales. Evidentemente, la COVID no sé si estaba en manos de quien diseñó, pero encaja perfectamente en ese supuesto. Pero, sobre todo, la excepción del artículo 107.3b, que es la grave perturbación de la economía de un Estado miembro, que evidentemente es más importante cuando son muchos los Estados miembros que están afectados, como es en la actualidad.
esas normas, unido a una exposición de todo el abanico de posibilidades, lo que permitieron es dar mayor flexibilidad al sistema sobre la base de la propia legalidad para que pudiesen irse concediendo ayudas en medida que las necesidades lo iban requiriendo. Por tanto, esas primeras medidas dirigidas a la liquidez, luego en una modificación posterior, fueron potenciadas con ayudas destinadas a la inversión en I+D+I vinculada a la lucha contra la propia pandemia. Por tanto, se favoreció inversiones que pudiesen hacerse para adaptar instalaciones, para fabricar vacunas, para diseñar vacunas. Por tanto, una reacción directa, clara, y en ese caso sobre la base del artículo 107.3.c, las ayudas sectoriales, pero se consideró que era una medida necesaria. En otra reforma posterior se dieron medidas de carácter social, que eran desgravaciones fiscales, ayudas directamente a los trabajadores para mantener los puestos de trabajo, pero selectivas, por tanto, en principio serían ayudas y, por tanto, exigían ser compatibles, porque, como también se explicó aquí, una medida general es aquella que abarca todos los sectores, no es ayuda de Estado, pero cuando selecciona unos frente a otros, y aquí había sectores más dañados que otros, sí que entra en el concepto de ayuda y, por tanto, era precisa su compatibilidad. El tercer paquete de medidas que se incorporaron en las 3 últimas revisiones son la recapitalización de empresas, ya se ponía en compromiso la propia subsistencia y solvencia de empresas que inicialmente eran sólidas y medidas, por tanto, dirigidas liquidez, inversión contra la lucha contra la COVID, después medidas de carácter social y, finalmente, medidas destinadas a garantizar la solvencia de las empresas. Una clara diferencia con respecto al más reciente que se ha aprobado respecto de la guerra de Ucrania y sus consecuencias del 24 de febrero de este mismo año es que el marco temporal del COVID excluía a las empresas que estuviesen en crisis a 31 de diciembre del 2019, porque se entiende que su crisis era ajena a la causa del COVID, evidentemente la agravaba, pero su situación formal de crisis ya existía, mientras que en el nuevo marco temporal específico para las consecuencias no solo de las medidas impuestas por Europa y otros estados fuera de Europa contra Rusia, sino las contramedidas que Rusia también tomaba contra estos estados, no distinguen y permiten que sean incluso empresas que se encuentren en situación de crisis. El marco temporal de la COVID excluía a las entidades financieras. El marco de Ucrania sí que permite cierto grado de ayuda a las entidades financieras fuera del marco general que se desarrolló a partir de ese paquete bancario del 2008, que dio lugar a un par de reglamentos en materia de sistemas de recuperación de entidades financieras, porque se entendía que también estaban afectados por las consecuencias directas de las medidas y contramedidas que se estaban adoptando con motivo de la guerra de Ucrania. Por tanto, la idea básica de mi intervención es básicamente el partir de que el mismo sistema es el que se utilizó desde 1956-57 hasta la actualidad. Las mismas normas han permitido una flexibilidad respetando la legalidad y, por tanto, todo el acervo comunitario y jurisprudencial sigue vigente. Lo que pasa es que se adapta sobre la base de unas excepciones de las que se había hecho muy poco uso. Hasta la crisis bancaria del 2008, esa excepción de la grave perturbación de la economía de un Estado miembro solo se había aplicado en una ocasión a un banco griego que tenía carácter sistémico. Después ya no volvía a aplicarse hasta que en 2008 a alguien se le ocurrió esa posibilidad y eso fue lo que permitió que en muy poco tiempo se dictase ese primer paquete y sus sucesivas 6 revisiones y se adoptase también el paquete ahora con motivo de la guerra de Ucrania. Como también esta mesa, yo estoy casi terminando para dejarle tiempo a Neus, porque yo creo que los que venimos en mi lugar somos especialmente responsables de no cansar más al público de lo necesario y de dejarle a nuestra compañera el tiempo suficiente para que pueda hablar. Simplemente que ella empieza a haber experiencia de la aplicación de ese marco temporal COVID y traía aquí, pero no voy a entrar en ellas, 4 referencias. 2 ayudas a compañías aéreas que el Tribunal de Justicia consideró que no eran correctas porque iban más allá de lo que se pretendía con el marco temporal, porque recapitalizaban empresas de bandera, denuncias en ambos casos, yo creo que por Ryanair, que siempre ha marcado un poco la dinámica del mercado independientemente de otras consideraciones, y que, bueno, dentro de esas medidas de recapitalización que se amparaban en el marco temporal, hay una revisión judicial que evidentemente evita los excesos que se puedan producir, porque evidentemente la Comisión, al aplicar esas excepciones, reduce su grado de discrecionalidad, potencia la legalidad,
pero exige un control de legalidad dentro de ese margen que todavía queda de discrecionalidad a la hora de interpretar ese marco temporal y esas directrices. Y el caso, por ejemplo, que no encontré decisión, pero sí una noticia, era que Lufthansa iba a devolver ya 1.000 millones de euros que había recibido de recapitalización con motivo de la crisis. Y la lógica era que, como el Estado había entrado de nuevo en el capital y aportado fondos con motivo de la crisis, el mecanismo que se había diseñado para evitar graves perturbaciones de la economía y de la competencia en sí misma exigía que, para que las empresas que recibiesen recapitalizaciones pudiesen volver a operar normalmente, es decir, poder hacer adquisiciones, sus directivos cobrar los salarios que venían cobrando sin reducciones, ampliar sus consejos de administración, eran recapitalizaciones temporales y, por tanto, debían restituirse con unos parámetros que también fija la comunicación. Y el cuarto ejemplo al que haría referencia fue uno de los reales decretos españoles que fue impugnado y el Tribunal de Justicia considera que son correctos y que la Comisión, cuando lo rechazó en ese momento, era porque no estaba suficientemente motivada la decisión que había adoptado la Comisión. Con eso, no sé si ya he consumido todo o parte de mi tiempo. Pues el minuto que me queda, lo que sí quería es aludir dos cuestiones que son relevantes, creo yo, y que en parte han sido ya aludidas en las intervenciones anteriores. Por un lado, ese reglamento europeo en el que se está trabajando para las ayudas procedentes de terceros países que inciden en la Unión Europea, pensemos China, sin necesidad de identificarla de otra forma más clara, pero porque las ayudas de terceros países en empresas que operan en la Unión Europea quedan fuera del ámbito del control europeo, pueden estarlo eventualmente del control de la OMC, pero si las medidas son medidas compensatorias que no van sobre la empresa receptora, sino sobre el país, no es un sistema especialmente eficiente. Y, finalmente, hacer una referencia a la reciente aprobación de la Subsidies Control Act por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que, al salir del sistema de la Unión Europea tras el Brexit, pierde la garantía que supone el control comunitario de las ayudas estatales, pero adopta un sistema propio. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener muy claro, y enlazo con lo que dije en primer lugar, es que las ayudas públicas, las ayudas de Estado, son instrumento de gestión económica, son instrumento de política económica importante, pero que debe hacerse con criterios de eficiencia. Por tanto, ese sistema lo que trata de garantizar es que las ayudas británicas que se concedan a empresas que estén en el Reino Unido no distorsionen la competencia en el Reino Unido. Por tanto, ayudas como la de minimis o ayudas que están amparadas en el reglamento que se comentó de exenciones por categoría pueden ser legales en el marco de la Unión Europea, pero pueden distorsionar la competencia. Pensemos simplemente, y con esto remato, que un ayuntamiento de cierta entidad concede a una empresa concreta el límite de la ayuda de minimis, 200.000 euros en 3 ejercicios económicos. La Unión Europea no lo va a cuestionar, pero puede distorsionar el mercado. Yo les ponía como ejemplo que en mi Pontevedra natal hay 2 empresas que se dedican a 2 panaderías y las 2 desarrollaron un modelo de panadería-cafetería y están copando las esquinas buenas como antaño hacían los bancos. Si de repente el ayuntamiento le concede 200.000 euros a una por el motivo que sea y lo ampara en una regla de minimis, puede distorsionar el mercado. Y eso debería evaluarse a la hora de diseñar esas medidas. Por tanto, finalizo simplemente agradeciendo vuestra atención, agradeciendo la invitación y felicitándoos por esa combinación que creo acertadísima entre buena regulación y control de las ayudas.